Yo me dedico fundamentalmente a hacer ciencia, ¿no? Y trabajo mucho en equipos biomédicos, mucha neurocirugía y hacemos unas cosas loquísimas. Y también en neurología y neuropsiquiatría. Soy profesor de neurología hace ya más de 10 años. Así que conozco mucho el gremio y eso de hacedor de sueños no lo puedo explicar aquí en público, pero después se los puedo contar. Escalar procesos clínicos a nivel científico. Vamos, démosle. Es un workshop. ¿El público objetivo quién es? Bueno, ustedes, ¿no? Pero fundamentalmente yo lo pensé destinado a profesionales biomédicos o médicos que hacen procesos diagnósticos o quirúrgicos, ¿no? Y que desean publicar. Que quieren publicar y publicar. Yo soy editor en jefe en una línea en Frontiers, que es Grandes Ligas, ¿no? Y Springer también. Y que deseamos publicar en revistas de alto impacto o de gran reconocimiento internacional, ¿no? Pero también esto está destinado, esta pequeña charla, muy sencilla la hice, para quienes toman decisiones en los sistemas hospitalarios. Porque, y generalmente voy a comenzar por el final, porque uno siempre comienza, les traigo la receta y uno es media hora hablando de hasta que al final dice un par de cosas. Voy a comenzar siempre de una vez por el final. Porque a nivel hospitalario, ustedes saben que existen diferentes niveles de graduación de los diferentes sistemas de salud. Y entre más complejo, mejores números. Y los números también se traducen en coberturas y en dinero. Y cuando hablamos de que yo publico, en qué me beneficia eso a nivel hospitalario, de que tu hospital, nosotros hemos hecho consultorías logrando que hospitales se vuelvan centros de referencia regional, cuando no lo eran, nacional y también internacional, y eso se traduce en que cuando mejoramos un procedimiento neuroquirúrgico, un centro específico se llena de pacientes de muchas partes del mundo, como nos ha pasado con DBS, ¿no? Por ejemplo. Y eso es un indicador durísimo. Es ciencia y también son indicadores duros. Bien, en el fondo es complejizar los procesos de calidad clínica y científica. Porque, ¿qué nos dice la calle? Que en medicina, ustedes saben, se publican muchos estudios de caso. Y los estudios de caso o los casos reporte que son de ese paciente que yo vi en la consulta como neurólogo, como neurocirujano, y lo publico como estudio de caso, es muy importante publicarlo, o que el residente, ustedes saben que es muy importante en las residencias publicar, o cuando se quiere aspirar a una residencia, es muy importante en algunos centros OCB, yo hago parte de algunos comités de evaluación, inclusive acabo de participar en el de la Florida, y es para pasar a la Facultad de Medicina a niveles superiores, tienes que tener un nivel más adecuado de publicación, o cuando quieras aspirar a posiciones de residencias, tienes que tener algunas publicaciones. Y una vía fácil de publicar son los estudios de caso, pero no olvidemos que los estudios de caso son los, a nivel de evidencia, los que presentan el más bajo nivel de evidencia científica. Entonces, también ocurre, lo que quiero decir es que estas sociedades nos están diciendo, tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer estudios controlados, tenemos que hacer estudios de casos y controles con muy buenos niveles de decisión y seguimiento, y tenemos que hacer, claro, estudios de seguimiento, en el fondo, aumentar los niveles de calidad de lo que se publica, ¿no? Porque en el fondo esto se traduce en mejores indicadores para la calidad de los pacientes. Dicho eso, ¿cuáles son las condiciones de calidad? Este es como que el final de la conferencia y después la voy a desglosar rápidamente. Primero, tenemos que ser rigurosos en el proceso metodológico y a veces no se es riguroso. Y yo lo tengo muy claro hace muchos años, y una cosa es ser clínico, a veces duele a algunas personas, lo digo muy respetuosamente, y otra cosa es hacer ciencia. Ustedes saben que, por ejemplo, en neurología, en neurocirugía pasa que los procesos clínicos son de un corte y los procesos en investigación son de otro corte, es decir, son más rigurosos. Entonces, no todos tienen dedos para el piano, eso está claro, perdonen esa expresión tan de la que me permito cuando vengo al Caribe, ¿no?
No todos tienen esa habilidad para hacer ciencia y no todos tienen esa habilidad para hacer clínica. Hay gente que es brillante siendo clínica, pero otra cosa es hacer ciencia. Escribir es un arte. Yo doy curso de escritura y escribir es un arte. O sea, requiere tiempo. Se ofrecen muchos cursos que traiga su estudio, traiga sus pacientes, sus casos, y aquí en 48 horas le enseñamos a sacar un paper. Eso es mentira, son estafadores. No, eso toma su tiempo. Requiere entrenamiento, como cuando uno va al gimnasio. El año pasado vine más así, ahora vine menos. Claro, ¿por qué? Porque pasó un año, doctor, entre congreso y congreso, ¿verdad? Es decir, hay un tiempo de repetición haciendo algo para que se genere la destreza. ¿Y cuál es la base? Ser muy riguroso. Y eso se traduce en que hay que tener una valoración interdisciplinaria de los procesos si yo quiero hacer investigación. Nosotros hemos encontrado en algunos estudios que voy a mencionar que no hay mucho rigor, que a veces el diagnóstico es muy así al aire, o el diagnóstico es clínico, que es muy válido, pero tiene que ampararse en procedimientos objetivos para confirmar eso, o algo más complejo aún, cuando son decisiones de target cerebral, que es donde yo trabajo bastante, decisiones de dónde voy a hacer el procedimiento, la irradiación, o dónde voy a colocar el electrodo. A veces la decisión no es muy técnica y eso es un dolor de cabeza, como vamos a ver a continuación. El uso adecuado de medidas objetivas que superen la semiología o que superen la experticia del profesional son necesarias. Y valoraciones reales de seguimiento, y no es que voy a poner al residente que llame al paciente para ver cómo le está yendo con el fármaco, o para ver cómo le está yendo con la prótesis, o para ver cómo le está yendo después de la intervención. Tiene que haber una valoración real, y estas cosas tumban mucho los estudios. O, por ejemplo, me pasa mucho, como participo en consultorías en centros clínicos o en diferentes residencias, que quieren publicar y tienen unos datos hermosos de pacientes, pero no están los paraclínicos, o ya hicieron la intervención quirúrgica y no hicieron una evaluación pre. Por ejemplo, ahora una de las asistentes mías está preparando un protocolo para que después los residentes de acá, de una de las especialidades de este país, de neurocirugía, los apliquen, porque van a evaluar pacientes, van a operar pacientes con Parkinson, ¿verdad? Pero saben ustedes que en el Parkinson existen otro montón de cosas, por ejemplo, como en la epilepsia también. Y una de esas cosas que afecta el procedimiento son los trastornos del estado de ánimo. Entonces, eso en clínica no es muy importante, ¿verdad? Pero cuando hablamos en las revistas, el editor o el revisor te da un palazo porque no controlaste el estado de ánimo. Y con una cosa tan sencilla como es pasar una escalita que tiene 7 preguntas, que evalúa la ansiedad, que evalúa la depresión, o si evaluaste, o si hiciste un procedimiento neuroquirúrgico en el Parkinson. Ustedes saben que en el Parkinson hay una variante que afecta la cognición, y por eso es la demencia de tipo Parkinson. Tienes que evaluar la cognición luego del procedimiento neuroquirúrgico, antes y después, y si eso no se hace, quedó el paciente bien, pero no puedes informarlo en una buena revista de calidad, y vas a tener que conformarte con el periódico de la ciudad y que te alabe todo el mundo, ¿no? Pero afuera no. Bien. Y la disponibilidad de datos es otro gran problema que hay en los sistemas hospitalarios o en los sistemas clínicos, que la información es un desastre. A veces nos ha tocado hacer consultorías de base de datos hermosas, gigantescas, pero me dicen, ¿y qué hacemos? Bótelas, hay que plantar otra vez, hay que tener muy buenos sistemas de recogida de datos, de almacenamiento de información de los pacientes, de historias clínicas, para poder tomar decisiones luego científicas. Bien, dicho esto, voy a presentar 3 trabajos nuestros en 3 líneas. Uno, basado en estos elementos que acabo de plantear, de la importancia de cumplir con estos criterios de rigor. En primer lugar, cirugía invasiva de alta complejidad. ¿Qué vemos aquí? Yo tan tonto mirando allá y está la pantalla ahí. Perdón, es el problema. Este es un trabajo que hicimos con un gran amigo, aquí el doctor Boris Zurita, no sé si estará por ahí, debe estar huyendo. Este es un paciente. Esto está recién publicado, si se dan cuenta, en una muy buena revista. Este es un paciente que se iba a morir porque
Tiene una malformación cavernosa de la médula oblonga. Y ustedes saben que de manual al cirujano, cuando hay esas malformaciones, el manual dice, óralo, ¿no es así? Óralo, cántale, hazle cualquier cosa, pero no te metas ahí porque hay una complejidad importante. Bueno, nosotros, en un estudio que se hizo en el Ecuador, diseñamos una ruta para que el doctor Boris, que era el que iban a meter preso si se moría el paciente, siguiera esa ruta, y ahora estamos peleando a ver si patentamos la ruta de conocimiento para que los otros no solo nos citen, sino que además sigan esa ruta, y cuando se generen este tipo de condiciones, bueno, los pacientes se salven y además nos den el crédito a nosotros, porque recuerden que en todo existen clasificaciones, y entonces se me olvidó que esto lo están grabando. Iba a decir un disparate gigantesco. Estoy sobrio, nada más, ¿no? Porque ustedes saben que existen clases, castas, si me hago entender. Existen clases, ustedes en medicina sufren un montón por eso. Yo lidio con los grupos en investigación, las luchas de poderes son de los 1000 demonios. Pero también recuerden que todos somos sudacas y hacemos la misma fila y nos tratan de una misma forma, así seas neurocirujano en los países del primer mundo. Y cuando haces esto, con cosas como esta, doblan y hacen una genuflexión. ¿Me hago entender? Entonces, es una manera de liberar la cancha. Espero haber sido claro. Ahí está, si quieren, o al final se pueden quedar con la presentación. Ese es el código de barras para el paper. Costó $3.000 publicarlo, por cierto. No es que pagamos y lo publicaron, es que nos dimos unos puños con los revisores, lo aceptaron y después pagué. Bien. Segundo, aquí me voy a detener un poco más porque nuestro grupo, liderado por el doctor Juan Carlos Benedetti, es el que, por cierto, lidera la investigación en el mundo. Imagínense, los sudacas lideramos la investigación de esto en el mundo. Bien, ustedes saben que es la DBS, es un tipo de tratamiento basado en neuromodulación que implica la implantación de un electrodo donde se da un electrodo en unos lugares del cerebro, en algunas partes por ahí. Perdonen el lenguaje informal, si no tuviese las suficientes publicaciones estaría yo más cuidadoso de un lenguaje técnico, pero ya puedo decirlo, digo, en unos lugares porque es una locura, no hay una claridad de la diana cerebral en esto. Lo cierto es que luego de esa instalación de esos electrodos unilaterales o bilaterales, viene un generador de pulsos con unas descargas en términos de voltios, de unas frecuencias y unas pulsaciones, que eso tampoco hay una claridad ahí. Y se supone que esto mejora de manera sustantiva una amplia variedad de condiciones clínicas, ojo con la palabra, intratables, refractarias, que con los tratamientos tradicionales no han logrado funcionar. Bien, entonces aquí estamos, este es el marco estereotáctico que le colocan al paciente, se hacen unas imágenes generalmente de superposición de tomografía con resonancia, intraoperatoria y postoperatoria, y se superponen con un atlas porque todavía no hay un software tan perfecto a pesar de que se ve muy bonito ahí. Bien. Nosotros publicamos en el 2021 el primer estudio en todo el mundo de cómo, ustedes saben que existen los pacientes, los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que hay una gran variedad de trastornos. Nos enfocamos en el autismo y en la discapacidad intelectual, que es un tipo de trastorno. Y los chicos que tienen autismo, si se hace una detección temprana, ellos después se les pueden imponer una serie de actividades, ustedes saben, para mejorar su funcionamiento adaptativo. Pero lamentablemente hay un grupo de chicos y de chicas, digo chicos porque ustedes saben que el autismo no cree en estas cosas modernas de género, el autismo casi siempre le da a los hombres, ¿no? Y el autismo, hay un segmento de pacientes con autismo
que tienen severidad. Y los síntomas son muy complejos y eso afecta su normal funcionamiento conductual y la medicación antipsicótica, la medicación estabilizadora del ánimo no funciona para nada. Es como si tomasen agua, no les funciona ni siquiera los medicamentos de tercera generación y tampoco van a funcionar las terapias de carácter conductual, psicológicas o pedagógicas, nada de eso funciona. Estos pacientes ustedes los van a ver, los ven en Dominicana, yo vine hace un tiempo, hicimos algo sobre esto, ustedes los van a ver con tensión, con fijación, amarrados, con cascos y sufre mucho la familia, sufre el paciente, pero claro, es un chico que tiene una discapacidad intelectual severa, que no es consciente, pero que es agresivo constantemente y si uno se descuida como familiar o cuidador, lo puede asesinar. Pero si uno también como cuidador se descuida, se pueden autolacerar. Pero es impresionante. Y estos pacientes no tenían ninguna solución. Entonces, desde que se establece en los 90 la Deep Brain Stimulation, se genera un comienzo de prueba, primero fue en Italia, luego lo voy a mencionar, y esto se propone como una opción terapéutica para mejorar los síntomas conductuales y para estabilizar y mejorar el funcionamiento adaptativo, es decir, que los chicos no es que vuelven a la normalidad. Entonces, nosotros pudimos demostrar con un muy buen estudio prequirúrgico que es fundamental. Cuando me refiero a lo riguroso, me refiero a que tiene que haber una junta médica, o sea, y en la junta médica tiene que haber una amplia variedad de profesionales. O sea, yo soy muy respetuoso, pero yo sé, yo atendí una barbaridad de pacientes también, pero no podemos pensar que un especialista en 10 minutos o en 15 minutos te va a sacar el chequeo de autismo. Hay que tirarse al piso con el chico unos 40, 45 minutos y ustedes saben qué significa eso en costo de atención. ¿Me hago entender? En 45 minutos un médico de trinchera te atiende 3, 4 pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que haber otros profesionales que hagan esta tarea de manera muy prolija para objetivar muy bien el grado del autismo, porque ya no basta solamente con saber tiene autismo, sino el grado. Y después saber el nivel de funcionamiento, porque tomar una decisión, esta técnica es reversible, pero implica una intervención quirúrgica. Y tomar una decisión para mejorar las condiciones, yo necesito saber claramente el diagnóstico, el grado y el nivel de funcionalidad. Luego les hablaré un poco de Parkinson y epilepsia. Entonces nosotros acá hicimos un estudio muy riguroso, había más de 100 pacientes que pedían hacer el procedimiento. Estamos hablando que esto cuesta más o menos $10.000. ¿Estamos? Esto cuesta entre $7.000 a $15.000 en algunos países. Esto es costoso, estos procedimientos. Y algunos sistemas de salud no los proveen, ¿no? En Colombia se provee, en Chile ahora se provee por el sistema Auge. Entonces, nosotros hicimos un muy buen proceso de selección, solo 19 pacientes. Solo 19 pacientes que eran candidatos, que cumplían todo, a pesar del efecto negativo sobre el bolsillo, pero esto demostraba que eran las condiciones de elegibilidad. Y miren, no basta solamente que con establecer que tiene una condición. Si ustedes se dan cuenta, esto que ven aquí, ¿qué es? Es una escala que se le aplica a los pacientes antes de la cirugía. Imagínense que este es el valor máximo de agresividad. ¿Se dan cuenta? 20. 20 es casi todos estaban, la media casi estaba en 20, se dan cuenta, eran muy agresivos los pacientes. Luego de la estimulación hipotalámica posteromedial, el control clínico de 6 meses, de los 12 y de los 18. Efectivamente hay una curva de descenso sostenida. Gracias. Aquí. Ay. La cuestión. Bien, y bueno, eso fue lo que demostramos. Esta es una revista extremadamente potente. Luego de eso, ¿qué hicimos? Ustedes saben que los caballeros repiten. Nos enfocamos solamente en pacientes con, estos son autistas, sí, con autistas. Los otros eran discapacidad intelectual, perdonen. Y estos eran pacientes con autismo.
Hicimos lo mismo, un seguimiento. En el anterior fue un estudio de 5 años, este fue un estudio de seguimiento de 18 meses. Y miren, aquí están las medias de cómo se compara la agresividad antes de la cirugía, luego de la cirugía respecto del control de 6 meses. Una manera más sencilla de verlo es acá. ¿Se dan cuenta? Hay una curva, es una curva de descenso. Y ahora estamos evaluando 2 años después. ¿Sí lo ven? Yo tampoco lo veo, pero lo estamos haciendo en la clínica, ¿no? Estamos haciendo en este momento las valoraciones de seguimiento y la curva se sostiene porque existe la hipótesis de que chao pescado, vuelva la agresividad y suba. ¿Me hago entender? No, la agresividad se ha sostenido. Yo pasar de tener un nivel de agresividad donde tengo que tener a mi hijo amarrado con casco protector y luego que esté tranquilo, sin un casco, sin amarro y que él se pueda tomar la comida, y no es que va a tener una vida como cualquiera de nosotros, pero es bastante funcional, eso es un cambio, este es un cambio gigantesco. ¿Estamos? Bueno, este es el punto diana que nosotros escogimos, los 2 hipotálamos posteromediales, que es lo que ha funcionado en la literatura y ahora se los voy a mostrar un poco más adelante. Luego hicimos este estudio enfocado exclusivamente en disability, en discapacidad intelectual, y aquí, bueno, pasó lo mismo, pero fue un estudio de 12 pacientes. Si se dan cuenta, es cada paciente antes, a los 6, a los 12, a los 18. O sea, cómo la conducta agresiva va en picada hacia abajo de maravilla. 1 a 1, nada que media, sino 1 a 1. Claro está. Miren lo que pasó acá. ¿Se dan cuenta? Hay repique, o sea, todavía hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan. Y algunas de ellas voy a mencionar con unos gráficos. Bien. Y este es el reciente estudio nuestro. Esto está calentito, salió hace como 1 mes o 2 meses. Esto es un metaanálisis, porque luego de publicar una serie de trabajos que son punta de lanza, lo que hacemos es una revisión. Esto es una revisión metaanalítica para mirar el estado del arte de lo que se ha hecho en torno al uso de la estimulación cerebral profunda en pacientes con trastornos del neurodesarrollo, específicamente discapacidad intelectual y autismo. Este es un mega metaanálisis especializado, así, bien específico. ¿Qué encontramos? Primero, no escogimos una revista neuroquirúrgica. ¿Por qué? Eso fue toda una discusión. ¿Por qué? Porque nos interesa convencer a quién. A los pediatras, muy bien, y a los psiquiatras. ¿Y quiénes leen esta revista? BMC, que esta revista es Springer Natures, es poderosísima. ¿Quién lee esto? Psiquiatras y pediatras, sobre todo pediatras y neuropediatras. Entonces nos interesa que nos lean porque tienen una cantidad. El correo se nos ha llenado y saben qué es lo bonito de esto cuando se aplican en estos procesos bien rigurosos, que la consulta se ha llenado, ¿me entienden? Y de otros lados. Estamos teniendo pacientes de Estados Unidos, es impresionante. La idea es dejarlos sin trabajo, ¿no? Pero a ellos. Bueno, esto lo voy a desglosar sencillito, para no estresarlos. Estos son los grupos de trabajo, ¿estamos? A lo largo del mundo, que lideran o que han hecho investigación con DBS en poblaciones pediátricas, recuerden, pediátricos según la Sociedad Americana de Pediatría, de 20 para abajo, ¿no? Entonces, los países, bueno, los años en que se hicieron los estudios, los países, el tipo de estudio de caso o estudios controlados o de seguimiento, perdón. Los estudios incluidos, son de estas cosas que uno dice, no lo vuelvo a hacer. Yo he hecho diferentes tipos de publicaciones o hemos hecho muchas publicaciones. Hacer un metaanálisis es un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza porque es un trabajo de ingeniería de 1 a 1. Es una cosa impresionante, es identificar, imagínense. Este estudio nos dijo que que incluyó 5 sujetos en su procedimiento, en su publicación. La pregunta nuestra es, realmente,
¿Cuáles son los sujetos pediátricos? De esos 5, 3. ¿Me hago entender? De estos 19, de estos 11, son 8 nada más los pediátricos, porque también, como ustedes saben, es como pasa en los otros tipos de procedimientos quirúrgicos que luego se quieren publicar, tienes pocos pacientes, entonces tú juntas cortes, niños, adultos, adolescentes, entonces todo lo metes en un solo paper. Pero cuando es metaanálisis, y metaanálisis de este tipo, tú tienes que discriminar. Entonces son muy pocos los sujetos pediátricos. Luego, realmente de estos, ¿cuáles tienen la condición? Muy pocos. Entonces ya empieza un problema. ¿Cómo así? Y en el paper aquel dice, no voy a mencionar a ninguno porque uno no sabe quién se encuentra en el auditorio. En el paper X, ni siquiera voy a alumbrar con esto, en el paper X dice que habían 4 pacientes con autismo y cuando uno va a revisar el paper y lo revisa bien, el proceso diagnóstico del autismo fue así estilo tarot. Una cosa loquísima. Y uno dice, no, esa cuestión no entra. Bueno, la severidad se estableció y estos son los rangos, bueno, y el sexo, ¿verdad? Bien, ¿qué hay aquí? Los resultados clínicos. Y una cosa que nos llamó la atención. Es un tema que posiblemente algunos trabajen, algunos otros no, pero nosotros nos llamaba la atención que lo que más se usa para evaluar agresividad en el mundo es esto y es esto. Y en algunos casos una cosa que se llama CI, esto. Esta es la escala de agresividad manifiesta, así se llama, por sus siglas en inglés. Y el MOAS, que es la escala de agresividad manifiesta adaptada, más corta. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué están aplicando a un paciente que tiene agresividad, tiene comorbilidades, ok, es otra tabla que ustedes pueden leer? ¿Por qué están aplicando otra cosa? ¿Por qué están evaluando otra cosa? Eso nos llamaba mucho la atención. Y cuando uno mira las evaluaciones, dicen que, por ejemplo, aplicaron esto, pero los valores no estaban. ¿Me hago entender? En el estudio dice que evaluaron tal cosa, que hicieron una prueba volumétrica, pero no están los valores. Entonces, algo raro estaba pasando. Entonces, todo eso se registró, todos esos valores, por eso hay mucho NA. Conclusión. Evaluamos, la NOS es una escala, esto se usa mucho en medicina, la NOS es la escala Newcastle-Ottawa. Todo el que publica estudios clínicos debe de conocerla porque es una escala de calidad que siempre se ajusta, pero es extremadamente amplia. Desde nefrología, neurología, psiquiatría, medicina familiar, en todo se usa. Es algo que nos llamó mucho la atención. Entonces los criterios uno los ajusta de acuerdo al tipo de procedimiento o estudio clínico. Cuando evaluamos la calidad, ¿se dan cuenta? Que los estudios que son más rigurosos son excelentes. Yo no sé si se alcanzan a ver esto de qué países son países muy sólidos, son estudios pobres. Y esto fue lo que encontramos. Unos estudios excelentes, ¿por qué? Porque metodológicamente fueron rigurosos. Y luego hablamos del riesgo. Estos son pacientes ya operados. ¿Estamos? Ya se hizo lo que se hizo. Donde se les hacía un seguimiento por humo. Algunos pacientes decían que hacía seguimiento y no había seguimiento. Entonces, claro, los que tienen mayor calidad son los que tienen el menor riesgo. Y hay unos que tienen peor calidad, mediano riesgo y mayor riesgo. Y esto significa que termina existiendo una clasificación de procedimientos quirúrgicos o de procedimientos clínicos de mejor y de mayor calidad que sabemos que en la realidad existe. Y bueno, nosotros lo demostramos con esto. Desafíos, ya para salir de DBS y pasar al siguiente punto. Mucho problema metodológico, técnico. Yo no quise meterme con las dianas cerebrales porque es una discusión interesantísima. Hay unas personas que estimularon órbito frontal, otras
núcleo rojo y no les funcionó. Nosotros estamos ahora desarrollando un modelo para definir que efectivamente es el hipotálamo posterior medial, pero también hemos encontrado cosas interesantísimas como que lo que nos dijeron hace 60 años con las amigdalectomías y las hipotalatomías, y sobre eso se construyeron modelos de la agresión, posiblemente no sea del todo cierto cómo funciona la agresión en el cerebro. Entonces estamos construyendo un modelo teórico de cómo podría estar funcionando la agresión bajo ciertos supuestos. Inclusión de pacientes tratados, no hay una claridad con los pacientes cuando se incluyen a los estudios científicos. El diagnóstico no es del todo claro, pasa mucho en Parkinson y en epilepsia, sobre todo cuando se van a hacer candidatos a cirugía. No hay seguimiento clínico adecuado, porque claro, yo lo digo con todo respeto, no piensen que vine a darles palo, no, ni que pensaran eso. Pero a veces se hacen procedimientos quirúrgicos y el paciente sale caminando y sale vivo, ¿no? Entonces quedó bien la cirugía, pero si queremos validar eso científicamente, tenemos que hacer un seguimiento para ver si la cuestión funciona. Y a veces eso no se hace. Y bueno, ¿y qué se va a hacer? Sigamos. No hay mucha información y a veces hay mucho ego. Ustedes saben que hay ego, ¿no? Yo hace rato sacrifiqué a ese compadre. Entonces, a veces no se comparan mucho las decisiones clínicas con resultados objetivos, y entonces es por eso que no funcionan algunos procesos para luego ser validados científicamente. A eso es a lo que me refiero en la científico. Bien. Estimulación magnética transcranial. Esto va a dejar a un montón de psiquiatras sin trabajo. Y a un montón de gente sin trabajo. Inclusive a alguno que otro neurocirujano por ahí. Esto es una maravilla. Nosotros recién tenemos una allá en Chile, fantástica. Esto llega el paciente con un problema y se va sin el problema. Lo estamos probando en dolor. La fisiatra está loquísima trabajando todo lo que es dolor con esto. Y funciona de maravilla. El tema es que no se sabe cómo funciona. ¿Me hago entender? Funciona, pero no se sabe cómo, pero funciona. O sea, ¿se dan cuenta de eso? Yo abrí un evento de neuromodulación en Chile y yo dije lo mismo. Entonces, como se dije, un poco por los estudios que uno ya tiene, uno puede decir esto con respeto, pero en otro momento no me atrevería a decirlo. Bien, dicho esto, bueno, aquí la tenemos. No sé si se pueda. El video, si le pincha, se mueve. Donde está el paciente sentado, el antes con el problema motor. No. Ahí. No sé, el que está en la computadora ya lo puede. Ya. Ahí está. El antes y el después, claro, hay varias sesiones, no es una sola sesión. ¿Estamos? Se está probando, esto inició para muchos trastornos del estado de ánimo, pero se está probando en un amplio espectro de trastornos de los movimientos anormales, en cuadros de dolor. Esto es una maravilla. Hasta el año pasado no había muchos estudios y recién están saliendo los estudios de referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estimulación cerebral profunda, aún no existe el primer estudio de cuánto es la corriente que le vamos a echar al paciente. No se sabe, no hay un parámetro de los amperajes, de las frecuencias, porque ¿qué ocurre? Que a veces cuando se genera se aumenta la descarga, eso genera, ustedes saben, lesión, o se pueden generar síntomas que no tenía el paciente antes. O cuando es muy baja la estimulación eléctrica, no hay activación del tejido cerebral. Entonces, eso es todo un tema, yo trabajo mucho en estos temas de electroneurofisiología, y es un tema, pero nuevísimo, sobre el cual no se sabe mucho todavía,
pero que se está trabajando. Pero lo cierto es que en estimulación cerebral profunda y en estimulación magnética transcraniana todavía no existen, no se saben cuáles son los parámetros. Recién este año, a comienzo, salieron un par de estudios sobre algo de parámetros, pero esto se está haciendo como cuando uno hace sopa, no es que está quedando bien, échale un poquito de sal, no, te quedó muy espesa, échale un poquito más de agua. Así suena fuerte, pero así es. Hay una doctora dominicana que trabaja mucho, ustedes la conocen, trabaja mucho, una psiquiatra, trabaja mucho con TMS, ¿no? No hay criterios de evaluación para evaluar la calidad de los estudios, entonces eso es un tema, porque está el efecto placebo, pero es que es impresionante la efectividad de la técnica, pero aún así hay que hacer estudios de comparabilidad. Un gran defecto de todos los estudios neuroquirúrgicos o de estimulación magnética, sobre todo para poder hacer divulgación científica de calidad, es esto. Si usted se preocupa por una buena valoración prequirúrgica y que esa misma valoración prequirúrgica se cumple en el posquirúrgico por un equipo interdisciplinario, usted se asegura un estudio de muy alta calidad. Y eso es algo que aún todavía está en debe, porque en los servicios hospitalarios se presta el servicio, ¿no? Y se toma una decisión clínica con poca información. Entonces es algo que estamos enfrentando allá en Temuco con un centro asistencial muy de segundo nivel que tienen esta máquina, y estamos mejorando los procesos de consolidación de datos y de inclusión de algunas variables a evaluar para poder dar evidencia de esto. ¿Y en qué se traduce? Que uno le termina sacando más plata al gobierno o a un fondo o algunos fondos que uno se gana por fuera del país. Entonces, esto es el beneficio. Todavía hay que construir las guías y los algoritmos para la selección de los pacientes. El seguimiento clínico sigue siendo un dolor de cabeza porque a veces los prestadores de salud no cubren esto, ¿no? O lo cubren por una consulta externa y eso no es suficiente. Bien. Y la importancia de un equipo interdisciplinario. A mí a veces en algunos eventos, no se lo vayan a decir a nadie, me presentan como el doctor especial. Yo estudié psicología, yo no soy médico, pero formo médicos hace un montón de años y especialistas. Entonces, pero yo no leo el tarot ni hago esas cosas sobrenaturales. Yo soy un hombre de ciencia. Pero entonces los equipos médicos, bueno, soy un neurocientífico, soy un neuropsicólogo abocado a esto, pero en los equipos médicos necesitan tener equipos profesionales que sean más allá, que acojan a la persona, no acoge a la que está llorando y que van a operar al marido y tranquilízala o contención emocional. Ya, ok, eso es importante para algunas cosas. Yo en algún servicio médico era el que daba las malas noticias que se iba a morir el paciente en Cartagena. Pero cuando eran niños no era capaz. Pero necesitamos equipos disciplinarios, interdisciplinarios que tengan las capacidades de evaluación. Porque usted va a operar y hay una cantidad de variables que dice la evidencia que deben de ser controladas, insisto, si quiere publicar. ¿Me hago entender? Y si esas cosas usted las controla, le va a ir fantástico con el estudio. Se va a hacer famoso. Bien. Líneas actuales ya nuestras, ya es un poquito de publicidad política pagada y les pido disculpas. Que un estudio grande nuestro, están cordialmente invitados. Quien quiera unirse al estudio con mucho gusto, se unen con pacientes, no con plata. Este es un hijo que estamos publicitando. Ahí yo soy el editor jefe en esta revista. Si es bienvenido, si quieren publicar, si quieren postular sus trabajos. Esta es una revista, es la tercera revista más importante del mundo. Sacamos un tópico especial de DBS, ¿no? Así que bienvenidos si desean. Ya en marzo comenzamos a recibir en enero. Mejor me revisan la página, yo no me acuerdo. Bien, también otra cosa que estamos trabajando es esto. Esto lo hicieron
los australianos, los canadienses, los japoneses, una escala general. Tenemos que tener escalas específicas y escalas de calidad. Escala no es que usted está bien, está triste, no, escalas de calidad de los estudios. No podemos seguir usando escalas genéricas que son muy abiertas, no nos dan mucha información. Estamos trabajando en unas escalas para Parkinson, para epilepsia y también para DBS, que sean específicas. Bueno, vuelve a estar aquí nuestro número de Frontiers y claro, yo también soy, como les dije, un poquito de publicidad. Nosotros estamos reclutando profesionales, también trabajamos con esta editorial, creo que la conocen, que es Springer Nature Books. Aquí publicamos libros con esta editorial que es de alta calidad. Bueno, y no cobramos, que es lo importante, ¿no? Por si estaban preguntándose eso. Bien, muchas gracias. Tengo la curiosidad de saber si en el procedimiento a nivel hipotalámico para la agresividad refractaria existe algún tipo de efectos colaterales luego de ese procedimiento. Doctor, muy buena pregunta. A nosotros se nos murió un paciente. Es porque uno de estos procedimientos fueron en pandemia, ¿no? Pero se murió por un sangrado gangliobasal. Y ustedes saben que eso, por mucho que te hagas un examen paraclínico prequirúrgico, esas cosas pueden pasar. ¿Me hago entender? No son, se pueden controlar, se controlan lo que más se pueda, pero se murió por eso, no se sabe, fue lamentable la situación. Pero dicho esto, no ha ocurrido más, ¿no? Pero puede ocurrir, o sea, yo tengo un gran amigo que estaba bien de salud y al otro día se murió. Pasó hace 2 meses, y ustedes conocen historias así. Porque existen los epifenómenos, me hago entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que dicho esto, lo que nosotros hemos ido informando que está funcionando de maravilla es todo el control intrahospitalario. La mayoría de los procesos infecciosos que conducen a decesos está asociado con la higiene, 1, intrahospitalaria. Y 2, está asociado con las características de los pacientes. Si no se hace una buena selección del paciente, o sea, si es un paciente que es agresivo, pero que la medicación le funciona, se le aumenta un poco la dosis, se le cambia el fármaco y funciona bien, ¿para qué lo vas a someter a la DBS? ¿Me hago entender? Y si no le aplicas, no le identificas bien el target, por ejemplo, en Acumbes hay target. El target de Acumbes está bien descrito, no funciona en agresividad. Es lo que ahora vamos a publicar. En la publicación del metaanálisis, ahí mencionamos en una imagen de un cerebro cuáles son los targets que se han utilizado y el que más funciona es hipotálamo, donde hay menos efectos secundarios. Entonces, si no escoges bien el paciente, si no haces un control hospitalario higiénico, si no haces una buena estimulación, recuerden que el paciente lo operan, ¿no es así? Es una operación con un nivel de invasión, yo he estado en algunas de ellas, nos hemos dado unos combos ahí para poder elegir el target, y después, ¿sabe qué ocurre? Después que le insertan el electrodo, el paciente no está estimulado, solamente tiene el electrodo. A veces hay cirujanos que dejan pasar semanas. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Que es el mismo paciente que está agresivo y si no lo amarra se da, ¿me hago entender? Y entonces se hace daño y va a tener un problema. Eso que es tonto es importante. Parece tonto, pero es importante. Entonces, la estimulación nosotros estamos proponiendo que debe ser al siguiente día o 2 días después rápido, porque los cambios se ven inmediatos. Después está el tema, y con esto termino, disculpe mi extensión, de las frecuencias eléctricas y el amperaje y cuánta corriente, con cuánta pulsación, ¿no? Eso también hay que estar sobre mínimo 1.1 a 5.1 microvoltios.
y tiene que ser de manera sostenida. Nosotros tuvimos pacientes que no siguieron, entonces no siguieron, me hago entender, no siguieron, tiene que completar el procedimiento. Espero haberle respondido. Dicho esto, funciona. ¿Cómo dice? Su tema, su área de trabajo es interesantísima. Es algo apasionante, según puedo notar. Pero cuando usted comenzó a mostrar el tema, no pude dejar de recordar aquello de la lobotomía para la agresividad también. Entonces, yo me pregunto, no es que habrá, usted me lo respondió, efectos secundarios, o sea, pero ¿cuál serían los pros y los contras? Pero es que la lobotomía es una cosa que está en la historia de la neurocirugía, ¿no? Entonces es algo que cuando se hace tiene muchos efectos, ¿no? Porque la porción es muy grande, o sea, y los efectos son muy grandes, o sea, imagínense que, a ver, cuando yo doy el curso de cognición en neurología, yo la primera pregunta que hago es, ¿dónde están las funciones superiores? ¿Dónde nos enseñaron que estaban las funciones superiores? Acá adelante, ¿verdad? En el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es muy grande, entonces yo empiezo a hacer una distribución un poco más específica. Recuerden que existen las cortezas prefrontales, dorsolaterales, ventromediales, y están las porciones que se conectan entre ellos, los circuitos. Después de decir todo ese montón de mentiras que les digo yo de la división neuroanatómica y funcional del lóbulo frontal y las funciones ejecutivas, le digo, también hay toma de decisiones a ver, está bien sentado. También hay funciones ejecutivas cerebelosas. Hay evidencia actual de que hay funciones ejecutivas sin cerebelo. ¿Por qué? Porque el modelo de la neurociencia, de la comprensión del cerebro está cambiando. Eso de que yo tengo una estructura que me soporta un proceso y me soporta una función. Ese modelo es el modelo localizacionista, eso está cambiando. Hoy en día estamos con el modelo del conectoma. Entonces imagínense que esto le está complicando mucho, sobre todo con el respeto a los neurocirujanos, entenderlo. Porque en neurocirugía yo encuentro la lesión y ¿qué hago? Ahí opero, ¿verdad? Entonces el modelo de la conectividad nos está planteando, lo voy a poner de una manera muy sencilla. ¿Aquí cuántos aeropuertos hay? Punta Cana y Santo Domingo. No, Santiago. Santiago es pequeñito. ¿Es más pequeñito? No, más pequeño que en Santo Domingo. ¿Qué le pasa al país si el aeropuerto de Santo Domingo colapsa? Caos. Es caos. Hay un caos. Es que no sirve porque el país es pequeño. Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿vale? El aeropuerto de Miami-Dade, que es inmenso, esa cuestión es para hacer ejercicio. ¿Qué le pasa al país si ese aeropuerto colapsa? Se van a desviar. ¿Y si Washington? Ahí sí, o el Kennedy. ¿Qué le pasa si en Estados Unidos el Kennedy colapsa? Hay un problema, ¿no es así? Entonces, en neurocirugía, sobre todo desde la visión del conectoma, nos están planteando, oye, vamos a identificar los patrones de coactivación que está, ojo, esto que voy a decir es loquísimo, les pido disculpas si suena fuerte. Vamos a identificar los patrones de coactivación que están disfuncionales para poder mejorar la anatomía del cerebro. Entonces, no te metas quirúrgicamente donde está la lesión, sino métete en otro lugar. Por eso están planteando la teoría de los conectores o de los hubs. Entonces, tú tienes que identificar por modelos funcionales dónde está el problema, que no necesariamente es donde está la lesión. Y ahí es donde hay que intervenir. Y sobre eso todavía hay muchas cosas nuevas por decir. Por eso es que hoy cada vez las cirugías son mucho más específicas y no pueden ser en territorios vasculares tan grandes. Espero haberle respondido.